Nunca he sido una persona que disfruta el drama. En serio, soy ese tipo de persona que prefiere callarse, evitar conflictos y hacer como si nada pasara. Pero cuando vi los mensajes, supe que todo iba a explotar, tarde o temprano. Llevaba 3 años saliendo con Valeria. Una mujer increíble, o al menos eso pensaba yo. Inteligente, divertida, trabajadora, con esa energía que te atrapa desde que entra en una habitación. Mis amigos la adoraban, mi madre la llamaba la futura nuera, y yo, bueno, yo estaba completamente enamorado. Nos conocimos en un viaje de trabajo. Yo estaba dando una charla en un congreso sobre diseño UX en otra ciudad, y ella estaba en una mesa de discusión sobre marketing digital. Hicimos clic desde el principio. Rápido, fácil, sin complicaciones. Por eso me costó tanto entender todo lo que pasó después. La familia de Valeria es un caso aparte. Todos parecen sacados de una novela de drama. La madre es una mujer elegante, pero controladora hasta el extremo. El padre apenas habla, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar, y luego están sus 2 hermanas, Camila, la mayor, que siempre parece molesta con el mundo, y Renata, la menor, con una sonrisa perfecta pero una mirada que lo ve todo. La historia empieza de verdad el día en que Valeria me pidió que la acompañara a una reunión familiar importante. Me lo dijo con esa voz suya que siempre usaba cuando intentaba convencerme de algo. Amor, va a ser una noche tranquila. Solo quiero que estés ahí conmigo. Prometo que no durará más de 2 horas. Mentira. Desde que llegamos, noté algo raro. Camila no me saludó con el habitual apretón de manos frío, sino con una sonrisa, cómplice, rara. Como si supiera algo que yo no. Renata, en cambio, evitaba mirarme. Valeria fingía normalidad, pero sus manos no dejaban de temblar cada vez que tomaba su copa de vino. Después de la cena, mientras todos estaban en la sala hablando sobre política, fútbol y chismes familiares, Camila se me acercó. ¿Tienes un momento?, me dijo, casi en susurros. Me llevó al estudio, cerró la puerta y me miró con los brazos cruzados. ¿Sabes qué es lo peor de tener una hermana que no sabe borrar bien sus chats?, me preguntó, y antes de que pudiera responder, me mostró su teléfono. Ahí estaban. Los mensajes. Muchos. Demasiados. Valeria escribiéndole a alguien que no era yo. Mensajes subidos de tono. Conversaciones de semanas. Incluso una foto, una que yo sabía que ella solo me había mandado a mí una vez. O al menos eso creía. Sentí el estómago darme vueltas. Literal. Me mareé. Tuve que sentarme en el escritorio de su papá. Camila me miraba con una mezcla de lástima y rabia. No te estoy mostrando esto por maldad. Pero tú no mereces esto. No supe qué decir. Me quedé en silencio, con las manos heladas. Camila me tocó el hombro antes de salir de la habitación. Haz lo que tengas que hacer. Solo no digas que no te lo advertí. Y entonces entró Valeria. Se notaba que ya sabía. Sus ojos estaban llenos de pánico. ¿Qué te dijo Camila?, me preguntó sin rodeos. No respondí. Solo levanté el teléfono de su hermana que seguía sobre el escritorio. Ella lo vio. Se le fue el color. Por favor, me dijo, acercándose. No aquí. No frente a todos. Hablemos después. Pero había algo en mí, algo que se rompió. ¿Quién es?, le pregunté, con voz baja, tratando de mantener la calma. Ella no contestó. Bajó la mirada. Y entonces lo supe. Lo peor no eran los mensajes. Lo peor era que no se arrepentía. ¿Desde cuándo? No quiero hablar de eso ahora. Por favor, no arruines esta noche. ¿Yo? ¿Yo arruinarla? Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse, aunque nadie más lo sabía todavía. No me fui. No armé un escándalo. Me quedé. Regresé a la sala con una sonrisa falsa, mientras mi mente ya tejía lo que iba a hacer. Porque si ella no quería que hablara, yo estaba decidido a contar absolutamente todo. La velada continuó como si nada hubiera pasado. Valeria se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca, como si quisiera mantener las apariencias. Me hablaba al oído, en voz baja, como si susurrarme cosas dulces fuera a borrar lo que acababa de ver. Podemos hablar después. Te lo juro,
Puedo explicarlo todo. ¿No es lo que piensas? No respondí. No tenía caso. Me limité a sonreír ante algún comentario de su madre sobre los planes de vacaciones, mientras por dentro se me revolvía todo. Sentía la sangre caliente subiéndome por el cuello, los latidos en las sienes, ese zumbido que no te deja pensar con claridad cuando estás a punto de estallar. Y sin embargo, me mantuve en control. O al menos lo intenté. Pero había algo que ella no sabía. Algo que no le había contado nunca. Yo guardo todo. Absolutamente todo. Chats, notas, correos. Tengo una memoria fotográfica con las fechas. Y una vez, por una conversación sobre trabajo, me había sincronizado con su computadora para enviarle unos archivos. Ella nunca eliminó mi acceso. Así que cuando salí al baño, no fui al baño. Fui a su cuarto. Encendí su laptop. Accedí al historial de mensajes. Confirmé todo. Fechas, horarios. Incluso vi el nombre del tipo, Bruno. El mismo Bruno al que había conocido 2 veces. Un amigo de toda la vida que, según ella, estaba en una relación. Me daban ganas de reírme de lo ridículo que era todo. Regresé a la sala con una tranquilidad extraña. Esa calma que uno siente justo antes de una tormenta. No dije nada, pero mi cerebro ya iba 10 pasos adelante. Entonces, sucedió algo inesperado. Renata, la hermana menor, se acercó cuando nadie la miraba y me pasó una servilleta doblada. Pensé que era una nota de disculpas o algo igual de absurdo, pero no. Cuando la abrí, solo decía una frase. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Esa familia era más retorcida de lo que imaginaba. La gota que colmó el vaso vino después. Ya estaban sirviendo el postre, un flan que la mamá de Valeria presumía cada vez que podía, cuando el padre, ese hombre que rara vez hablaba, dijo sin mirar a nadie. Así que ya tienen fecha, ¿no? Valeria me miró con los ojos bien abiertos. Su madre sonrió. Claro que sí. ¿Verdad, amor? Y me tomó la mano. Ahí fue cuando lo decidí. Me levanté, con la copa en la mano, y di un par de golpecitos con una cuchara. Todos me miraron. Bueno, dije, fingiendo emoción, ya que estamos todos reunidos y tan felices, creo que es buen momento para decir unas palabras. Valeria me miraba con terror. Sabía que lo iba a soltar todo. Se acercó a mí y susurró con fuerza. No lo hagas. Por favor. No aquí. Pero ya era tarde. Primero, gracias por la cena. Todo delicioso, como siempre. Y sí, como dijo don Ernesto, miré al padre. Tenemos una fecha, para una conversación pendiente. Nadie entendía nada. Vi las caras confundidas de todos, menos las de Camila y Renata. Ellas ya sabían. Verán, hace unas horas descubrí algo que no esperaba. Y lo descubrí aquí mismo. En esta casa. La madre de Valeria frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que su hija no solo tiene un gran talento para el marketing, sino también para mentir. Valeria se levantó. Basta. No, no basta. Porque mientras yo hacía planes a futuro, ella estaba ocupada, escribiéndole a Bruno. ¿Lo recuerdan? El que vino a la barbacoa. El silencio fue absoluto. Nadie dijo una sola palabra. Ni una. Valeria tenía los ojos vidriosos, pero no por tristeza. Era rabia. Pura rabia. No tenías por qué hacer esto así. Tienes razón, le dije. Podría haberlo hecho en privado. Pero tú tampoco me diste esa cortesía cuando decidiste acostarte con otro. Y ahí lo dejé. Me fui. Dejé la copa en la mesa, tomé mis llaves y salí por la puerta principal. A mitad del camino, escuché que alguien corría detrás de mí. Era Renata. Espera, me dijo, jadeando. Yo sabía lo de Bruno desde hace meses. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no te conocía. Y porque me parecía que tú también te merecías descubrirlo por ti mismo. La miré, confundido. ¿Tú también le guardas rencor? Ella se encogió de hombros. Digamos que no es la primera vez que hace algo así. Solo que esta vez se metió con alguien que no se deja. Y con eso, se fue caminando de regreso, como si nada. Yo me quedé ahí, parado, sin saber si reír o llorar. Lo peor estaba por venir.
Al día siguiente desperté en casa de un amigo. Mi celular tenía más de 30 notificaciones, llamadas perdidas de Valeria, mensajes de voz, textos sin leer. No abrí ninguno. Me sentía vacío. No enojado. Ni siquiera triste. Vacío. Como si me hubieran arrancado algo de adentro y ya no supiera qué hacer con el espacio que quedó. Mi amigo me ofreció desayuno, pero no tenía hambre. Me quedé mirando el techo del cuarto de invitados mientras repasaba una y otra vez lo de la noche anterior. Lo que más me dolía no era la traición. Era el teatro. Valeria no solo me engañó. Me sostuvo la mano frente a su familia sabiendo que tenía mensajes íntimos con otro tipo en su celular. Y aún así, había algo que me molestaba más. Renata. No dejaba de pensar en lo que me dijo antes de irse. No es la primera vez que hace algo así. Eso implicaba muchas cosas. ¿A cuántos más había engañado? ¿Por qué su familia lo toleraba? ¿Por qué nadie la confrontaba? Ese mismo día decidí hacer algo que normalmente no haría. Le respondí un mensaje. Solo uno. Le escribí a Renata. ¿Puedo hacerte una pregunta? Solo una. La respuesta llegó casi al instante. Sí. ¿Por qué me ayudaste? Ella tardó más en responder esta vez. Pensé que ya no iba a contestar, pero finalmente llegó su mensaje. Porque me cansé de cubrirle las mentiras. Y porque te vi distinto a los otros. Tú realmente la querías. Eso me golpeó fuerte. No sé por qué, pero me dieron ganas de llorar. Y no soy una persona que llora fácilmente. ¿Quiénes son los otros? Pregunté. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Me quedé mirando el mensaje durante un rato. Finalmente escribí. Sí. Renata me llamó. No escribió. Llamó directamente. ¿Puedes hablar? Dijo, apenas contesté. Sí. Bien. Escucha. Valeria tiene una especie de patrón. Atrae a tipos como tú, buenos, entregados, con futuro. Al principio es todo amor y dulzura, pero en algún punto, cuando siente que ya te tiene seguro, empieza a buscar emoción en otra parte. Siempre es alguien que parece inoportuno, alguien que no debería gustarle, un ex, un compañero de trabajo, incluso una vez fue el esposo de una amiga. ¿Y la familia? ¿Nadie le dice nada? Renata se rió. Una risa amarga. La familia la encubre. Mamá siempre dice que las mujeres de nuestra familia no se conforman con poco. ¿Y papá? Bueno, papá vive resignado. Camila, en el fondo, la odia. Y yo me cansé. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Hasta que Renata añadió. La última vez que Valeria hizo algo así, el tipo terminó con la autoestima hecha polvo. Se fue del país. Literal. Se mudó a España. Lo dejó todo. ¿Y ahora qué quieres que haga con eso? ¿Que la odie más? No. Quiero que no te hundas. Que no dejes que te destruya como a los demás. No supe si darle las gracias o colgar. Así que solo dije. ¿Te parece que hablemos en persona? Solo para cerrar esto. Está bien. Pero no en mi casa. ¿Conoces el café de la esquina del Teatro Municipal? Sí. Mañana a las 5. Nos vemos. Colgamos. Ese día no salí de casa. Ignoré todos los mensajes de Valeria. Algunos eran de disculpas, otros eran de enojo, incluso uno decía me estás arruinando la vida. A media tarde, Camila me escribió. Yo no sabía que tenía mi número. Solo decía. Gracias por hacer lo que todos en esta familia deberíamos haber hecho hace años. Me sentí como si hubiera estallado una bomba y todos, en lugar de asustarse, estuvieran aliviados. Y eso solo significaba una cosa. Todavía había cosas que no sabía. Y en esa conversación con Renata, al día siguiente, me enteraría de algo que cambiaría por completo la historia. Llegué al café 15 minutos antes. No sé por qué. Supongo que quería tener el control de al menos una parte de todo esto. Me senté en una mesa contra la pared, desde donde podía ver la puerta y la calle. No pedí nada. Solo esperé. Renata llegó puntual. Con ropa deportiva, sin maquillaje, y con una expresión completamente distinta a la noche anterior. Más tranquila.
más firme. ¿Esperaste mucho? Me preguntó, dejando su bolso en la silla. Un poco. Pero no importa. Pidió un té. Yo, finalmente, un café. Tardamos unos minutos en empezar a hablar. Se sentía raro. No éramos amigos. Apenas conocidos. Pero ahí estábamos, como si estuviéramos a punto de desenterrar un cadáver que llevaba años oculto. ¿Estás listo para escuchar lo que tengo que contarte? Me preguntó sin rodeos. Sí. Renata bajó la voz. Lo de Bruno no es solo una infidelidad. Es más complicado. Valeria y él tienen una historia que va más allá de lo físico. ¿Qué quieres decir? Estuvieron comprometidos. Hace 4 años. Me quedé en blanco. ¿Comprometidos? ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Iban a casarse. Pero algo pasó. Algo que nunca se contó del todo. Supuestamente Bruno la dejó por otra, pero luego volvieron a verse. Muchas veces. De forma intermitente. Él ha estado en su vida incluso cuando tú estabas. Solo que lo mantenían oculto. Pero ella me dijo que solo eran amigos. Te mintió desde el primer día. De hecho, cuando te conoció a ti, aún hablaba con él. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que hasta ese momento no había querido aceptar. Yo nunca tuve una relación real con Valeria. Tuve una versión editada de ella. Una historia bien contada, con escenas bonitas, pero completamente falsa por dentro. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Pregunté, ya sin filtros. Renata se revolvió el cabello y suspiró. Porque yo los vi. Un día. En la universidad. Se estaban besando en el estacionamiento. Ella me suplicó que no dijera nada. Me dijo que tú estabas pasando por un mal momento y que no quería hacerte daño innecesariamente. ¡Qué generosa!, solté con ironía. Renata se encogió de hombros. Ese fue el día que empecé a guardar cosas. Capturas, mensajes, fotos. Por si algún día tú te dabas cuenta. Y cuando vi tu cara en la reunión, supe que era ese momento. ¿Y por qué Camila también estaba de tu lado? Pensé que se odiaban. Renata bajó la mirada, se tomó un sorbo de té y luego lo soltó. Porque Bruno fue novio de Camila, antes de Valeria. Me reí. Pero no de alegría. Fue esa risa amarga, sarcástica, como de película. ¿Me estás diciendo que Valeria se metió con el ex de su propia hermana? Sí. Y por eso Camila no la soporta. Nunca se lo perdonó. Me llevé las manos a la cara. Todo tenía sentido ahora. El odio silencioso de Camila, la complicidad repentina conmigo, la frialdad del padre, la arrogancia de la madre. Todo giraba alrededor de Valeria. Entonces no es solo una infiel, dije en voz baja. Es una manipuladora. Una que se aprovecha de su familia, de sus parejas, de todos. Renata no respondió. Solo asintió. ¿Y sabes qué es lo peor? Le dije, con los ojos clavados en mi taza. Que por un tiempo pensé pedirle matrimonio. Lo sé, dijo ella. Por eso te ayudé. Nos quedamos un rato en silencio. A mi alrededor, el café seguía lleno de gente hablando, riendo, revisando el celular. Pero yo ya no estaba ahí. Estaba procesando 3 años de mentiras. Renata se puso de pie. Tengo que irme. Solo quería que supieras todo. No porque me caigas bien, ni porque te deba algo. Sino porque me harté de vivir en ese teatro. Asentí. Gracias. De verdad. Antes de irse, Renata se giró hacia mí. Y ten cuidado. Cuando Valeria siente que pierde el control, es capaz de cualquier cosa. Y con eso, se fue. Yo me quedé sentado unos minutos más, sin moverme. Y cuando por fin revisé el celular, vi que tenía un nuevo mensaje de un número desconocido. Solo decía: no tenías por qué ir tan lejos. Sabía perfectamente quién lo había enviado. Pero lo que no sabía todavía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El mensaje me congeló. No tenías por qué ir tan lejos. No decía quién lo enviaba, no tenía nombre ni firma. Pero la forma de escribir, el tono, esa mezcla pasivo-agresiva disfrazada de víctima, era indiscutible. Era Valeria. Y eso significaba 2 cosas. 1. Sabía que me había reunido con Renata.
2 ya estaba empezando su jugada. No respondí. No había nada que responder. Pero ese mensaje fue solo el principio. Esa misma noche me llegaron 3 correos, todos desde cuentas diferentes. Uno con asunto advertencia legal, otro titulado difamación, y el tercero, simplemente, cuidado. Los abrí uno por uno, con el estómago revuelto. El primero era el más absurdo, un texto genérico que decía que circular información falsa sobre una persona puede tener consecuencias legales, firmado por un supuesto abogado, sin número de matrícula, sin firma, sin absolutamente nada profesional. El segundo, era peor. Una amenaza directa, que si seguía hablando de su vida privada con su familia, iba a lamentarlo. Y el tercero, ese sí me dejó sin aire. Una foto. Mía. Sentado con Renata en el café. La tomó desde afuera, a través del vidrio. Se veía mi cara, claramente. El mensaje adjunto decía: te estás metiendo en cosas que no entiendes. Ahí supe que Valeria ya había cruzado la línea. Y también supe que esto ya no se trataba de una ruptura amorosa. Era guerra. Esa noche no dormí. Revisé puertas, ventanas, mi buzón de correo electrónico, mis redes sociales. Me sentía paranoico, pero no sin razón. Lo peor de todo es que empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Pequeñas, pero inquietantes. Un día encontré el retrovisor de mi carro colgando. No roto, no golpeado, como si alguien lo hubiera aflojado a propósito. Otro día, uno de mis compañeros de trabajo me preguntó si estaba bien con mi pareja, porque alguien había llamado a la oficina preguntando por mí, diciendo que yo necesitaba ayuda psicológica urgente. Y así, poco a poco, entendí lo que Renata quiso decir con eso de que Valeria es capaz de cualquier cosa cuando pierde el control. Empecé a documentarlo todo. Capturas, grabaciones, fotos. Incluso fui a un amigo abogado para que me asesorara. Él fue muy claro. No respondas. No ataques. Solo guarda todo. Y si llega a escalar, ya sabes qué hacer. No quería llegar a eso. Yo no soy de los que anda metido en líos. Pero Valeria sí. Y cuanto más callaba yo, más insistente se volvía ella. La gota que colmó el vaso fue una publicación en redes. Una historia de Instagram. Subida desde una cuenta secundaria que solo sus amigas más cercanas seguían. Una foto de nosotros dos, de hace meses, abrazados. El texto encima decía: algunas personas olvidan rápido lo que un día suplicaban tener. Yo no la seguía desde hacía semanas, pero alguien me envió la captura. Renata. Me escribió ese mismo día. Está empezando la campaña. Prepárate. ¿Campaña? ¿De qué hablas? Le respondí. De victimización. Va a empezar a contar su versión de la historia. A decir que tú la engañaste, que tú la humillaste, que tú eres el manipulador. Lo ha hecho antes. Es su rutina. Y tenía razón. A los pocos días, 2 amigos en común me escribieron cosas raras. Uno me dijo: oye, Valeria me contó que las cosas terminaron porque tú eras muy celoso. Que le revisabas el celular. ¿Es cierto? Ahí supe que estaba entrando en terreno delicado. Ella no solo iba a negarlo todo. Iba a reescribir la historia. Y eso, no lo podía permitir. Me senté frente a mi computador y empecé a redactar. Sin rabia. Sin venganza. Solo con hechos. Una línea de tiempo. Mensajes. Capturas. Datos. Todo. Cuando terminé, tenía un documento de más de 20 páginas. Era mi verdad. Y estaba listo para compartirla. Pero justo antes de publicarlo, me llegó un mensaje de Renata. No lo hagas aún. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más podría haber? Le escribí. Su respuesta me dejó sin aliento. Valeria no solo te mintió a ti. También mintió sobre su pasado. Y si lo descubres, te vas a dar cuenta de que nunca supiste con quién estabas saliendo en realidad. El mensaje de Renata me dejó helado. Valeria no solo te mintió a ti. También mintió sobre su pasado. Y si lo descubres, te vas a dar cuenta de que nunca supiste con quién estabas saliendo en realidad. Me quedé mirando la pantalla como si de pronto no entendiera el idioma.
¿Qué significaba eso? ¿Qué más podía haber? Ya sabía que me había sido infiel, que manipulaba a su familia, que jugaba con sus parejas como si fueran fichas de ajedrez. ¿Qué más quedaba? Le respondí de inmediato. ¿Qué estás insinuando? ¿Qué clase de mentira? Tardó unos minutos. La respuesta fue escueta. Ven a casa esta noche. Es más fácil mostrarte que explicártelo. Me debatí. Parte de mí quería cerrar todo ahí. Bloquearla a ella, a toda su familia, y seguir con mi vida. Pero otra parte, la parte que no me dejaba dormir, que me hacía revisar una y otra vez cada detalle de los últimos 3 años, necesitaba respuestas. Esa noche fui. Renata me recibió con una caja en las manos. No dijo hola, no preguntó cómo estaba. Solo me hizo pasar y me guió hasta su habitación, donde cerró la puerta con llave. Lo que te voy a mostrar no lo tiene nadie más, me dijo. Lo guardé por si acaso algún día esto explotaba. Abrió la caja. Estaba llena de carpetas, cuadernos viejos, sobres. Era como un archivo secreto de familia. Me senté en su cama mientras ella me pasaba una carpeta azul clara con el nombre Proyecto Sur escrito a mano. Lee eso. Pero hazlo completo. La carpeta contenía papeles antiguos, formularios, actas notariales, copias de identificaciones. Lo que empezó como una lectura confusa fue tomando forma página tras página. Y cuando llegué a la última hoja, sentí que me tragaba el piso. Valeria había cambiado de identidad. No estoy hablando de un apodo o un segundo nombre. Hablo de algo más serio, documentos legales, mudanzas abruptas, una historia de vida completamente fabricada. Su nombre real no era Valeria. Era otro. Uno que nunca había escuchado. Según los documentos, a los 19 años estuvo involucrada en un escándalo universitario que implicaba robo de dinero de una organización estudiantil, manipulación de notas académicas y un intento de encubrirlo todo mediante relaciones con uno de los docentes. Renata me explicó el resto. Nuestros padres movieron cielo y tierra para evitar que eso manchara el apellido. Cambiaron su nombre legalmente. Cambiaron de ciudad. La inscribieron en otra universidad, empezando desde cero. Valeria murió a los 19. Desde entonces es esta nueva versión que tú conociste. Me quedé en silencio. ¿Y cómo no me lo dijiste antes? Pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Porque no sabía si creerte distinto. Pensé que serías otro más. Pero te enamoraste de ella como nadie lo había hecho, y por primera vez vi a Valeria, nerviosa. No por amor. Por miedo a que la conocieras de verdad. Apoyé la cabeza en mis manos. Todo me daba vueltas. Ya no era una simple infidelidad. No era solo una mala relación. Era una mentira estructural. Un fraude emocional total. ¿Y Bruno? Pregunté, ¿él sabía esto también? Renata asintió. Lo supo. Y por eso volvió. Tiene un poder sobre ella que no entenderías. Porque sabe lo que ella más teme, que alguien rompa esa fachada perfecta que construyó. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora decides tú. Puedes publicar tu versión, puedes desaparecer, puedes enfrentarla. Pero sea lo que sea, ten cuidado. Valeria no sabe que tú sabes esto. Me fui de esa casa con una carpeta bajo el brazo y un torbellino en el pecho. Y mientras caminaba hacia mi carro, me llegó otro mensaje. De Valeria. Sé que estás hablando con Renata. Pensé que tú y yo éramos diferentes. Te equivocas si crees que puedes destruirme. La fachada se estaba agrietando. Y ella lo sabía. Pero yo, ya no tenía miedo. Tenía la verdad. Y estaba dispuesto a usarla. Esa noche fue la más larga de todas. Dormí mal, si es que dormí. Me despertaba a cada rato, con la sensación de que alguien me estaba mirando. El celular lo dejé apagado. Ni una sola llamada más. Ni un mensaje. Ni de Valeria, ni de nadie. Al día siguiente fui directamente a ver a mi abogado. Le mostré todo, los mensajes, los correos, la foto desde afuera del café, la carpeta con el cambio de identidad, los antecedentes, todo. Su cara era un poema. Tienes un caso sólido para una orden de restricción si esto escala 1 centímetro más.
Te recomiendo mantenerte lejos, guardar todo bajo llave y no provocarla. Esta chica no está bien. No pienso provocarla. Pero tampoco voy a permitir que siga controlando la narrativa. Y eso hice. No la enfrenté en persona. No armé escándalo. No expuse su historia completa en redes ni mandé mensajes a todos los conocidos. Solo hice una cosa, conté mi historia en un hilo largo y muy detallado, en una plataforma donde no mencioné su nombre ni el de su familia, pero donde todo encajaba, como conocí a alguien que resultó no ser quien decía ser, como me engañó durante años, como su familia lo sabía, como algunos me ayudaron y otros lo encubrieron. El hilo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. No por morbo, sino porque, según los comentarios, muchos se sintieron identificados. No dije que era Valeria. Pero ella lo sabía. Y, más importante aún, su entorno también lo supo. Un par de días después, recibí un último mensaje. No de ella. De Bruno. Yo también fui uno de los tontos. Gracias por contar tu versión. Después de eso, silencio. Valeria no me volvió a buscar. Al parecer, entendió que había perdido el control. O quizás se estaba preparando para su próxima víctima. Renata me escribió un par de veces más. Me ofreció café, me preguntó si estaba bien. No pasó nada entre nosotros. Y no lo esperaba. Ella también necesitaba sanar su propia historia. Yo solo quería salir de todo eso con la dignidad que me quedaba intacta. Hoy, meses después, puedo decir algo con total claridad. No todas las personas que parecen perfectas lo son. A veces, lo que ves es solo una versión muy bien editada. Y también aprendí que a veces el silencio de una familia no es por vergüenza. Es por miedo. ¿Fui yo el malo por exponerla? ¿Por contar la verdad que tantos callaban? No lo sé. Solo sé que si me hubiera quedado callado, hoy seguiría viviendo una mentira. Y eso, créanme, es peor que cualquier ruptura.